Díganme las que se están conectando, hasta dónde me pudieron escuchar. Se cortó solo, finalizó la transmisión sola. Bueno, sí se escucha. Bueno, en realidad estaba, lo último, no sé si llegaron a escuchar, le estaba dando una explicación sobre el 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Bien, que yo les había dado un marco de lo que consagra el convenio 169 del OIT, donde se reconoce dos principios que son transversales para el diseño y la aplicación de cualquier política pública, ya sea en lo que respecta al tema de los pueblos y de las mujeres indígenas. Esos dos principios eran el principio de la libre determinación de los pueblos y el consentimiento libre previo informado. Y también hacía un reconocimiento sobre el derecho del territorio, el reconocimiento de la posesión y propiedad de la tierra que tradicionalmente ocupan las comunidades de los pueblos indígenas. Todo eso vino a ser receptado por la reforma del 94 en la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional incorpora un inciso del artículo 75 donde viene como a receptar todo esto que ya venía hablando el convenio 169. Entonces le dije que lo que decía era reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto de su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, que es lo que hablábamos hace rato, que el sistema de educación para que sea de real acceso a las mujeres y pueblos indígenas tiene que ser con programas diseñados en colaboración con las mujeres y los pueblos indígenas. Después también reconoce la personería jurídica de sus comunidades. Lo que les indica es que la personería jurídica de las comunidades tiene una característica distinta a las cooperativas, a las asociaciones y las fundaciones. No es lo mismo porque no nacen a partir del reconocimiento de parte del Estado, sino que las inscripciones de las personerías jurídicas de las comunidades tienen un carácter declarativo, precisamente porque la Constitución ya reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Esto que parece una obviedad, a veces cuando uno va al sistema del Poder Judicial no es tan obvio, porque nos encontramos con el Poder Judicial desconociendo de forma permanente las personerías jurídicas de las comunidades. Muchas veces las comunidades solicitan la registración de su personería jurídica, por ejemplo, en el año 2014, y la interpretación del Poder Judicial es que la comunidad existe del año 2014, cuando en realidad la inscripción solamente tiene un carácter declarativo. Después reconoce también el 75, inciso 17, habla de la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Acuérdense que cuando hablamos de la posesión y ocupación tradicional, hablamos de esa memoria colectiva de las comunidades y los pueblos indígenas que está íntimamente vinculado a la geografía, es decir, esos saberes que se transmiten de generación en generación y saberes que se manifiestan como en el uso del territorio que hacen las comunidades y los pueblos indígenas. También consagra la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, y que ninguna de esas tierras va a ser enajenable, no se puede vender, no se puede transmitir, ni son susceptibles de gravámenes o embargo. Y se tiene que asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Esto es importantísimo porque lo que está consagrando la Constitución es lo que ya consagraba el convenio 169, y es que la consulta libre, previa, informada con las comunidades y pueblos indígenas para el diseño de las políticas públicas a aplicarse en los territorios indígenas. Y las provincias podrán ejercer concurrentemente estas atribuciones. Bueno, con esto en realidad lo que les quería visualizar es que las mujeres somos diversas. Las realidades de las mujeres no son todas las mismas. Y en esta realidad que le toca a las mujeres indígenas, sus reclamos van acompañados siempre y vinculados al reclamo del reconocimiento sobre el derecho del territorio.
Si yo te reconozco el derecho del territorio, el derecho al territorio es un reconocimiento no solamente sobre la tierra, sobre todo el territorio, incluidos sus recursos naturales dentro del territorio de las comunidades. Si yo te hago si yo te hago un reconocimiento del derecho de territorio, permito a las mujeres indígenas, por ejemplo, de que puedan realizar actividades productivas en tu territorio, no las fuerzo a tener que emigrar en áreas urbanas donde viven situaciones totalmente marginadas, con trabajos con escasos, con pocos ingresos, porque están destinadas generalmente a los trabajos domésticos, a los servicios de limpieza. Después también que en todo diseño de política para mujeres indígenas tiene que hacer respetándose esos principios que les marqué, que es de la consulta libre previa informada, porque de repente puedo diseñar una política pública creyendo que mejoro las condiciones económicas de la mujer indígena, y lo cierto es que esa política pública no es pertinente culturalmente para la mujer indígena. Entonces todo diseño de política pública tiene que ser pertinente para la realidad que atraviesa la mujer indígena en sus comunidades indígenas. Bueno, con esto quiero darle lugar a la participación de dos mujeres indígenas con mucha trayectoria a nivel nacional e internacional. Está la hermana Elizabeth González, a ver, las voy a invitar. Y la... Hola Eli querida. Hola, buenas tardes. Bueno, ella es hermana Elizabeth González, ella es del pueblo Com, de la provincia del Chaco. Para mí es un gusto tenerte acá, Eli. Vos podés más que nadie, yo sé mucho lo técnico por ahí, pero vos sos una guerrera, una luchadora sobre el tema de la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas en tu territorio. Bueno, Eli, ¿puedes contarnos, querés presentarte? Bueno, la ayam sama chiquinien vitra y se trasalectawon antagayagak mayadangat microjusticia Argentina nya checa nya kaya Mariel rayem y ganar sagat marcinakta comi rayen gat logo iche agnam roxen Elizabeth. Bueno, me estuve presentando en mi lengua indígena contando de que estoy muy agradecida de poder estar en este espacio, en esta nueva forma, ¿no?, de poder llegar a cada uno, no importa la distancia, estamos siempre unidas en esta fuerza de nuestra espiritualidad. Gracias, mi hermana Mariel, por permitir estar en esta tarde en Microjusticia, poder compartir un poquito de lo que nosotros hacemos, las mujeres indígenas. Tan importante este tema, ¿no?, de hablar sobre los derechos de las mujeres indígenas. Mi nombre indígena es Logoiche, que significa mujer visionaria, y mi nombre en el documento es Elizabeth González. No tuve la suerte de que en el tiempo, porque tengo 52 años, de que me hayan podido anotar con mi nombre indígena. Así que, pero estoy igual en esta tarde muy feliz de poder compartir, porque es tan importante todo lo que comentabas y lo que respecta a nuestro trabajo, porque yo formo parte del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas y también del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, pero mi fuerte trabajo en territorio es aquí en el Consejo Nativo de la Mujer Indígena del Chaco. Creo que esto es para mí fundamental, porque las mujeres indígenas, para poder estar, y hemos podido estar en estos espacios justamente por las capacitaciones, por todo lo que nos brindamos entre todas, porque creo que todo espacio es de mutuo aprendizaje. Entonces, actualmente soy funcionaria judicial desde el 2014, que trabajo aquí en la justicia del Superior Tribunal del Chaco,
y para mí fue un gran desafío, y es la aplicabilidad quizás de todo lo que muchos años venimos también reclamando, el reconocimiento en la participación real en las políticas establecidas para cuando se trata de pueblos indígenas. Bueno, pero también aquí hay que compartir que este espacio donde se creó dentro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco fue también en consecuencia de lo que había pasado, que es el caso del NP. Entonces es un caso donde Argentina y el Chaco recibe la condena, y bueno, es justamente dar el cumplimiento de esta condena internacional del caso del NP. El caso del NP se trata de una niña indígena que ella era solamente hablante en lengua indígena con, todo su juicio no tuvo, digamos, han sido vulnerados todos sus derechos, ha habido violación de sus derechos, y justamente porque uno de los derechos fundamentales, lo que hoy hablabas, es justamente la barrera idiomática. O sea, nuestros pueblos indígenas todavía mantienen lengua viva, activa, y muchos de ellos todavía ni siquiera saben hablar el español, ¿verdad? Y esto hizo posible a que cuando hablamos de derecho podamos nosotros las mujeres indígenas expresarnos nuestra lengua, ir ante un estrado judicial, poder hacerlo siempre con el acompañamiento, en este caso en nuestra provincia del Chaco, hemos podido lograr desde el 2014 a la fecha tener empleados judiciales indígenas donde hay circunscripciones cabeceras donde hay mayor población indígena. Sin embargo, también hasta la fecha contamos con 115 inscriptos como peritos traductores e intérpretes en lengua indígena com, en lengua indígena wichí y en lenguas indígenas mocovíes. Ellos son peritos convocados cada vez que alguien necesita ser atendido, porque en esto no solamente estoy hablando de la parte judicial, sino muchas veces acompañado en las comisarías. Hay comisarías que hoy tenemos un trabajo muy reconocido de poder, nunca van a tomar una denuncia o ni así fuera una, cuando van a exponer una exposición, cuando ven, porque somos portador de rostro, ¿verdad? Pero muchas veces algunas no se les nota que son indígenas, pero ya uno sabe de qué barrio viene, de qué lugar, de qué paraje. Entonces le dan siempre esta posibilidad, porque aquí en la provincia del Chaco es obligatorio poder contar con la figura del perito traductor e intérprete en lengua indígena. Y eso es importante, porque creo que no debe haber un acto repetitivo como el que sucedió, que fue el caso del NP. Entonces nuestra coordinación ha podido llegar, y podemos decir que el acceso a justicia en nuestro pueblo indígena de esta provincia ha empezado a favorecer un poco con respecto a esto, ¿no? A la real aplicación de los derechos que tenemos como pueblo indígena, en todo lo que... Yo siempre me remito a nuestra Constitución Madre, ¿no? Que nos reconoce como pueblo preexistente. Y es importante contar que en nuestra provincia nos reconocen nuestras lenguas indígenas como lengua de idioma oficial. Tenemos y contamos, digamos, nuestras 3 lenguas con un instituto de lenguas, se dan en todos los niveles educativos, inclusive en algunos privados también, y en la universidad. Y eso es importante porque hace muchos años quizás alguien no alcanzaba a poder llegar a estudiar justamente por esta barrera idiomática, y esto ha cambiado la situación de nuestros pueblos aquí. Ahí, Elizabeth, bueno, lo que vos mencionabas de establecer intérpretes lingüísticos, pero también, bueno, intérpretes interculturales, ¿no es cierto? Porque muchas veces tenemos pueblos y mujeres indígenas que requieren, quizás hablen el idioma castellano, pero hay barreras culturales en el momento de hacer de querer acceder al sistema judicial,
de querer pasar por todo el proceso judicial, donde no pueden comprender o no pueden hacerse comprender, pero por cuestiones culturales y por ahí no que esté vinculado con cuestiones lingüísticas. Así es, yo creo que hemos tenido varios casos emblemáticos aquí en la provincia, donde hemos tenido buenas experiencias, porque cuando hablamos de los intérpretes culturales, justamente es también como nosotros empezamos a hablar desde la cosmovisión como pueblo indígena, y hemos tenido casos que se han resuelto, casos donde si tendríamos que ver con el ojo de la justicia ordinaria, no se podría llegar con la verdad. Y esto fue para nosotros ejemplos, tenemos casos muy ejemplificadores que han dado un vuelco a lo que sería hoy el acceso real de justicia para los pueblos indígenas. Muchas veces los pueblos indígenas, por eso no podemos hablar solamente también de las traducciones, porque nuestra lengua indígena tiene algo muy rico y que hay diferencias entre lo que es la lengua española. Nosotros hemos tenido jueces en principio, cuando todavía como que uno desconoce cierta situación, y el tiempo, Mariel, el tiempo también que el hermano indígena tiene para poder contar lo que le pasa, ¿no? Porque yo hoy, como vos hablas un poco ya con otro temperamento, con otra forma de hablar, y un hermano indígena toma su tiempo. Nuestros tiempos no son los mismos tiempos ¿no? cronológicos, sino hay que darle el tiempo. Por ejemplo, para compartir, un fiscal antes decía, yo le cito a las 7 de la mañana o a las 8, y no llegan al horario que yo le estoy citando, porque es un fiscal que no es de la zona, estoy hablando del Gran Impenetrable, donde los hermanos se tienen que trasladar a veces de 50 kilómetros, 60 kilómetros, o caminando, o en bicicleta, o a caballo, para poder llegar a una citación que ha tenido, ¿no? Y esto también tienen este cambio, ¿por qué? Porque nosotros también dentro de lo que es nuestro trabajo, en mi trabajo de coordinadora, hemos tenido capacitación en el interno de los que son funcionarios judiciales. También esto fue muy lindo en el comienzo, porque también tiene que haber un oído. Nosotros hoy en día, toda la sociedad en sí, tiene algo tan incorporado como el inglés, por ejemplo. Siempre una o dos palabras uno lo sabe que es del inglés. ¿Por qué, por ejemplo, en nuestro Chaco, tiene nombres indígenas? ¿Cómo uno no puede tener el oído de poder entender, aunque sea una sola palabra? Entonces, a mí me ha sorprendido, y esto fue grato, ir a una oficina judicial, y que aquel que está en la entrada, el guardia de seguridad, ya me saludara con mi lengua, y esto para mí fue muy lindo, porque en todos los cursos anuales que se da en nuestro Superior Tribunal de Justicia del Chaco, hemos estado dando, digamos, capacitaciones a los empleados, capacitaciones también un poco con los jueces de cámara, con los fiscales. ¿Por qué? Porque creo que también para poder trabajar en una mirada intercultural, nosotros somos interculturales, los pueblos, las mujeres indígenas, hemos empezado también voy a tocar un poquito lo que a veces a los hermanos indígenas les han molestado, pero creo que hubo algo que fue esto muy fuerte en esto de del desequilibrio entre lo que fue nuestra cultura. En la dualidad, el hombre ha tomado este carácter de machista. En muchos lugares creo que las mujeres indígenas hemos sido invisibles. Tenemos grandes lideresas indígenas que tuvimos que también esforzarnos, no solamente en la lucha contra la discriminación desde la afuera, desde las personas que no son indígenas, al no comprendernos, al tener una mirada diferente a cómo nos vestimos, a cómo nos manejamos en la lengua. También en el interno, en nuestros pueblos indígenas hemos sufrido. Y esto también creo que
fue esto de poder conocer nuestros derechos y las mujeres también. Tantas violaciones a nuestras niñas indígenas, tantos casos de abuso a nuestros menores. Y esto, muchas veces, esto voy a tocar un poquito, Mariel, porque también ha sido algo que nos golpeó. Aquí en el Chaco, en muchos funcionarios, cuando, en esto me remito a lo que sea salud, en las comisarías, en el mismo superior, pensaban que una niña indígena era cultural poder tener relaciones sexuales. Entonces, esta cuestión, a ver, que nadie diga lo que no es mío. Para poder saber de nuestra cultura, nosotros tenemos que contar cómo es nuestra cultura. Y desde eso es de ninguna manera podemos nosotros poder decir que esto es cultural, ¿no? Nosotros rechazamos totalmente, esa no es la forma cultural, es una violación al derecho de un niño, de una niña. Entonces, fue un trabajo bastante duro, pero creo que hay multiplicadores, porque tenemos grandes aliados que han empezado a tener una mirada especial de poder conocer. Creo que conocer nuestra cultura, amarnos un poquito también significa poder tener acceso a los derechos como pueblo indígena. Si nosotros no conocemos, nosotros los pueblos indígenas hemos aceptado y convivimos con una sociedad, con una cultura diferente. Inclusive practicamos cultura que no es nuestra, pero sin dejar la nuestra, que es nuestra idiosincrasia, nuestra figura de integridad espiritual, del equilibrio espiritual que tenemos los pueblos indígenas. Así Gracias, que Eli. Muchísimas gracias. Esto que señalabas, ¿no? Del tema de la armonía y la dualidad, yo siempre digo que el sistema patriarcal fue un sistema implementado en los pueblos indígenas, no era un sistema propio de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas vivían en la armonía, en la dualidad, el lugar de la mujer junto al lado del hombre, complementándose uno con el otro. Es así. así es. Sí, sí. Y quería yo recalcar una hermana, estaba comentando ahí en el chat que, bueno, que vos mencionaste que en la provincia de Chaco es obligatorio el tema de los intérpretes. En realidad garantizar el acceso a un proceso judicial y si eso implica la necesidad de colocar intérprete es una obligación no solamente del Estado de Chaco, es una obligación y es obligatorio para el Estado Nacional, porque Así esa es. obligatoriedad está consagrada en el convenio 169, que es un tratado que aprobó la Argentina, y aparte también está consagrado en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Así es. Bueno, Así es. Eli, de tu experiencia, ¿qué pensás vos? Se avanzó, pero ¿qué pensás que sigue faltando o que en este reconocimiento del tema de los derechos de las mujeres? Yo creo que hemos avanzado, pero cuando hablamos del tema de los derechos de las mujeres indígenas, creo que en muchas ocasiones nosotros fuimos partícipes en varios escenarios, y en este escenario como el cupo de femenino, ¿no? No estamos incluidas las mujeres indígenas. Creo que inclusive hoy somos muy contadas las que somos funcionarias. Debería haber más participación de mujeres indígenas en todos los niveles. Creo que en cada provincia deberían tener mujeres indígenas. Tenemos muchas mujeres indígenas capacitadas. En esto no me refiero a que sean todas profesionales, sino la idoneidad que tiene cada mujer es lo que poder tener nosotros y poder hablar de lo que es nuestra política de pluriculturalidad e interculturalidad, porque si no, también es que siempre nosotros somos como lo que podemos complementar nada más. Y en la complementariedad de las políticas públicas debe estar realmente la necesidad de los pueblos indígenas. Solamente una persona que es indígena puede saber cuál es la real necesidad. En esto yo creo que faltaría, por ejemplo, mujeres indígenas en todo lo que sería en los parlamentos indígenas, que sería tan importante. Muy pocas personas han podido llegar a trabajar en el poder
legislativo. Eh, Creo que la participación nuestra dentro del Poder Judicial ha sido un avance muy importante. Hoy en nuestra provincia podemos por primera vez decir que tenemos una directora en salud intercultural en la provincia, ¿no? También siempre pienso y digo, esto no fue a una política a través de una medida cautelar de aquellas veintenas de personas que han muerto. Entonces es como que cada vez que lo damos un paso fue por algo trágico. Pero bueno, está bien de poder decir hoy, es acá histórico que haya una directora en salud indígena dentro de lo que es la provincia del Chaco. Bueno, gracias Eli. Y bueno, te agradezco enormemente por haber participado. Ahora la voy a sumar a la hermana Eva, que la conoces. Bueno, gracias a ti y gracias a todos quienes están conectados, poder tener un poquito de empatía para lo que es nuestros derechos como mujeres y como pueblo indígena. Jalotá Rañachek. Muchas gracias, Mari. Gracias a vos, Eli. Un beso enorme. Gracias, Ñachek. Y ¿Tengo que salir de aquí o cómo es? ahí. No, quédate, Eli. Ahora le agrego a la Eva. Pero no logro encontrar acá. Eva. Bueno, Eli, ahí me acaban de decir de que no puedo tener 3, por eso no le puedo enviar la invitación a Eva. A ver, a ver, a ver. Hola, Hola, Eva. Hola, hola, Eva. No se te ve bien la cara. buenas tardes. Hola, Eva, gracias. Gracias a vos, Mari, por el trabajo. Bueno, Eva es una hermana de Pueblo Bichí. Ella coordina lo que es el Consejo Nacional de la Mujer Indígena, que es una organización de la sociedad civil que a su vez forma parte de lo que es el ECMIA, que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Bueno, Eva, ¿querés comentarnos un poco cómo fueron tus inicios en todo el proceso del reconocimiento de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas? Bueno, primeramente, gracias, Mariel. Como siempre, un gusto escuchar a la hermana Elizabeth. Nosotros, la verdad que ya somos una unidad entre las tres. Ya hace años venimos juntas en CONAMI. Bueno, en realidad no sé si me vine del Chaco o me trajeron, porque hoy 13 años las niñas pueden decidir y yo esa época no decidí y terminé viviendo en Buenos Aires, una parte, a veces vivo en muchos lugares y, no fue fácil llegar a Buenos Aires. Yo estaba acostumbrada a vivir desde otro lugar, si bien no vivía en la comunidad, vivía muy cerca de la comunidad, y vivíamos y convivíamos entre la comunidad, en ir, venir, tener otras costumbres, ¿no? No saber lo que es tomar un colectivo, que parece nada, pero es mucho, y así llegué y comencé a trabajar acá en Buenos Aires, un lugar donde es muy discriminador, y bueno,
y desde siendo menor de edad todavía, empecé a activar en derechos humanos. Y en las marchas de derechos humanos empecé a encontrar hermanos y hermanas de diferentes lugares, de diferentes pueblos. Y así fui trabajando, viendo, y en ese transcurrir supe que había una organización de pueblos indígenas, que es una asociación mixta, que hasta la fecha está, que es el AIRA, la Asociación Indígena de la República Argentina, que se creó en el año 75. Y bueno, yo estaba así como muy sorprendida, ¿no? Porque para mí era así como, qué fuerza, ¿no? Tener ese espacio. A pesar de lo joven que era, me daba cuenta que era algo que han hecho ya los hermanos, no solo los hermanos de acá, sino con otros hermanos de otras partes del mundo, cómo nos fuimos sosteniendo, cómo es el hilo ancestral, cómo es la vida sagrada, cómo sabemos que nacemos organizados. La vida de los pueblos indígenas, los símbolos de los pueblos indígenas, la justicia del pueblo indígena, está reflejada en nuestros cuerpos, en los sistemas de nuestros cuerpos, los colores, y los mismos que están en la naturaleza, exactamente. Y no nos podemos desunir de eso. Hay mucha gente que es no indígena y que es como si fuera una hermana o un hermano nuestro, porque se dan cuenta del valor que es estar unido. Pero no es solo una unidad como de hermandad, hacia eso a mi hermano, no, es algo profundo, es algo de la tierra, es algo, del aire, del agua, desde el ombligo, desde la ceremonia, de lo espiritual, y uno nace con eso. Yo nací con eso, no tengo dudas, nunca tuve dudas dónde iba, por dónde iba a caminar, y conozco a Mari de muy jovencita también, ahora sigue siendo joven, pero y yo la veía a Mari un poco temerosa a veces, pero segura de quién era Mari. Pero no es una seguridad, digamos, ay, estoy segura que salgo y no sé, es de día. No, es una seguridad espiritual, ancestral que nos une. Lo mismo cuando nos conocimos con Elizabeth, desde siempre. Y nos encontramos con hermanas de Canadá y seguimos siendo hermanas desde el momento que nos vemos. Entonces, creo que desde ahí empieza la lucha. No sé si es una lucha, no sé si es un activismo o es tal vez una mezcla de todo. Y así empecé, pero yo empecé entre los varones, que es muy, muy duro, pero a la vez de mucha enseñanza. Y bueno, le agradezco muchas veces a las jóvenes si me dicen, mirá, es muy dura o soy, bueno, se las agradezco porque también estoy aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo y me interesa hacerlo. En un mundo donde los hombres creían que tenían voz y voto, junto con la que es la coordinadora todavía de CONAMI. Ahora CONAMI tiene una co-coordinación, y aunque las hermanas a veces no lo quieran decir, tanto Elizabeth como Mariel son co-coordinadoras de CONAMI. Acá nadie manda, acá vamos a trabajar en conjunto, porque mandar no sirve, construir, nos juntamos para construir, y nuestra coordinadora del CONAMI es Isabel Condori, una hermana al cual hemos aprendido muchísimo, una mapuche que vive en Holanda hace muchos años, otras que ya partieron y nosotras seguimos y seguramente las más jóvenes y las niñas van a seguir. Y dentro de la misma organización del AIRA se formó el CONAMI. AIRA tenía su organización de mujeres aborígenes. Pero yo me empecé a hacer otras preguntas. Yo fui una de las más jóvenes en esa época, donde se creó CONAMI. En realidad se empezó a gestar antes, como que cerramos más entre el 95 y el 96, porque podíamos hablar, pero la mayoría de mis hermanas mayores que yo o barrían, o limpiaban, o ayudaban, pero yo sabía escribir a máquina y ese era un plus que yo traía y que me sirvió de mucho, porque por mí pasaban los documentos, qué cosas se hacían, y ahí fui aprendiendo otras cosas. Yo no, siempre me gustó leer, pero llegar al aire fue un despertar de otros derechos, de otros conocimientos. Y así llegamos,
y de muchas discusiones, porque yo también discutía, porque vengo de una familia de muchos varones o de un entorno de muchos varones, donde si no te impones, te pasan, te comen, Ujú. dirían los jóvenes ahora, ¿no? Y yo creo que toda esa fortaleza me ha servido y me sigue sirviendo, ¿no? Pero desde otro lugar, para que nuestros derechos sean reconocidos, sigan siendo reyes. Yo las escucho a Isabel y a Elizabeth y plena, feliz, con el crecimiento y de las jóvenes, Aldana, que es del Chaco, ahora hay otra joven que es Belki, Belén, de Coya, un montón de mujeres que se fueron formando cerca nuestro y nosotras formándonos de otras mujeres que uno dice cuando las conoce, uno se queda así, como yo cuando conocí a Noelí Pocaterra, que es una dirigente de Venezuela, una guayú, que estuvo la presidencia del Congreso de Venezuela, que todavía sigue luchando con sus 85, 86 años, mujeres guerreras, somos activistas de corazón, de alma. Nosotros no tenemos horas a veces, si no apagamos los celulares y alguien llama a las 4 de la Mm. mañana nos levantamos a ver qué pasó. Y yo creo que eso es defender derechos integrales, como hablaban las hermanas. Y somos organizadas, así que CONAMI sirvió como quizás para interactuar con la sociedad civil, pero nosotras no necesitamos a veces nombre para actuar e interactuar entre nosotras. Si bien CONAMI nos colaboró a formarnos, a capacitarnos, a interactuar, a poder representar espacios, a crear la escuela. Tenemos una escuela de derecho de mujeres indígenas itinerante, que eso nos reforzó y nos sigue reforzando. Y cuando se creó CONAMI, los varones se reían de nosotros. Fue la primera organización de mujeres indígenas aquí en Argentina, por muchos años. Y yo no sabía. Una vez nos invitan a Paraguay, porque Paraguay hace como 10 años, 12, hizo uno de los mayores censos que hubo acá en la región sur. Y nos invitó y me estuvieron 4 horas preguntándole en un lugar cómo hicimos las mujeres para hacer una organización de mujeres, nada más, qué decían los hombres. Digo, creo que fuimos un poco entre confiarnos tanto entre nosotras y arriesgarnos, no pasó otra cosa, ni nos dimos cuenta porque había tantas cosas que hacer. Primero fuimos a consensuar con las mujeres, a las comunidades y luego vinimos y buscamos recursos y más allá de tener o no tener recursos, CONAMI hace más de 25 años que viene caminando y sosteniendo y creciendo por sobre todas las cosas. Y eso es un poquito de mi experiencia. Quizás es un poco más, pero es un poquito. Es una parte donde no estamos divididas con los hombres. Siempre se lo dijimos, estamos acá para acompañar, pero voz y voto, para todas iguales. Y el lanzamiento así más fuerte fue hacia la plataforma de Beijing Mm. en el 95. Un antes y un después en el 95. Reconocer de dónde uno viene, reconocer por dónde estuvo, qué es lo que me llevó a donde estoy hoy. Yo sola, las organizaciones, las hermanas, ¿con quién me llevo de la mano? Ese tejido que tenemos, que vamos construyendo. Eso es para mí esencial. Eso es el hilo de la vida de nosotras, que no tengo duda que siguen andando, ¿no? Porque seguimos capacitándonos, seguimos con niñas cada vez más pequeñas, que es realmente necesario. No sé si, Mari, algo más. Bueno, no, remarcar esto que estás mencionando, cómo, cómo da fortaleza a las mujeres indígenas, ¿no es cierto?, el que estén organizadas, porque esto que mencionas, lo de la participación en la Conferencia Internacional de la Mujer que logró la plataforma de Beijing, donde pudieron por primera vez las mujeres indígenas participar de manera organizada, haciendo reclamos, reclamos y reivindicaciones propias de los pueblos indígenas.
Hoy por hoy ya, por ejemplo, el comité de la CEDAW ya está hablando sobre temas de la posibilidad de sacar una resolución, pero no una resolución de materia específica y de competencia específica para las mujeres indígenas, cómo han ido incidiendo toda la organización de las mujeres indígenas y también en articulación con otras organizaciones de la sociedad civil que apoyaron y acompañaron las reivindicaciones que piden las mujeres y los pueblos indígenas. Y bueno, agradecerle a usted, agradecer, Yo bueno, quiero un puntito sí, más, Mari. sí, sí, Hay una cosa esencial que venimos trabajando también hace años y con todo, porque somos seres integrales, es la soberanía alimentaria. Tenemos el derecho a alimentarnos, es un derecho soberano de los pueblos indígenas a alimentarnos, es un patrimonio que tenemos. Eso, fin. Gracias, Mari. gracias a vos, Eli, Eva, y bueno, a Microjusticia. Y bueno, nos despedimos, gracias por acompañarnos y les mandamos un beso Gracias, enorme. Gracias gracias. a todos. Adiós.